¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En las puertas de una nueva edición de Las Edades del Hombre echamos la vista atrás a una historia de éxito, a una marca propia de esta comunidad y su cultura. Este martes Medina del Campo y Medina de Río Seco compartirán la ceremonia de inauguración de la 16ª edición. Espacio en este 7 días también para mirar a México y a las terribles estadísticas del narcotráfico. 41 muertes al día, una realidad no menos dramática porque nos hayamos acostumbrado a ella. Hoy además hace 30 años que fallecía en Madrid la primera persona intoxicada por aceite de colza. 3 décadas después, las secuelas siguen marcando la vida de los afectados. Cuando se descubrió la epidemia, el número de muertos pasaba ya de varios centenares y miles de personas habían quedado inválidas para toda la vida. Aún hoy, muchos creen que no se ha hecho justicia. Primavera de 1981. España no pasaba por su mejor momento. Eran años de paro e incertidumbre. Por eso, cuando en mercadillos, puestos ambulantes y otros puntos de venta empezó a ofertarse un aceite más barato de lo habitual, muchos decidieron ahorrar unas pesetas y comprarlo. No sabían que estaban hipotecando sus vidas. Posteriormente, ha resultado ser el mayor caso de intoxicación alimentaria ocurrido en nuestro país. Castilla y León fue una de las comunidades más afectadas. Del productor al consumidor. Garrafas de 5 litros. Aprovechen esta oportunidad. Aceite puro de oliva directamente del productor al consumidor. Aprovechen esta oportunidad. Traían en las garrafas hasta las aceitunas pintadas en ello y todo el mundo a coger. Estaba en una huerta que teníamos y de que oí, digo, el aceitero, digo, pues voy a ir a coger una garrafa, que entonces no tenía, pues la gasté autoconchino. El aceite se importó de Francia para uso industrial. Después de extraerle la anilina a alta temperatura, se distribuyó por algunos aceiteros para uso humano. El proceso dio lugar a la creación de otros compuestos que causaron la grave intoxicación. En total, más de 20.000 personas resultaron afectadas por la ingesta del aceite desnaturalizado. Solamente en la provincia de León hubo más de 1.300, la mayoría de clase trabajadora. Era yo de ayuntamiento entonces, y de aquí al ayuntamiento no era quien de seguir andando hasta allí. Tenía que descansar, porque me atacó a los riñones, me atacó la circulación, que ya ves, la papeleta, que me tuvieron que amputar la pierna. En varios pueblos palentinos como Bustillo de la Vega, por ejemplo, familias enteras también cayeron en el engaño. Inés consiguió sobrevivir, pero no su hijo de 17 años, que falleció en septiembre del 81, 2 meses después de haber ingerido el aceite. Ingresó en junio y se murió en septiembre. Y recordarlo solo ya no puedo más. Y verlos de su edad. Como en toda situación de urgencia, médicos y hospitales quedaron desbordados en el día a día del dolor. No lograban dar con las causas exactas. Bueno, la investigación arrancó desde el primer momento, cuando se empezó a ver que teníamos una enfermedad que nos inundaba los hospitales y que no sabíamos qué es lo que estaba pasando, ni entendíamos muy bien qué es lo que ocurría porque se salía un poco de los cauces. El detonante básicamente fue la propia epidemia, el hecho de que nunca antes habíamos vivido una epidemia de este calibre, ni nos habíamos enfrentado ni del mundo clínico ni desde el punto de vista de la investigación en la edad moderna a unas circunstancias como estas. Cuando nos preguntan el de preventiva, dice: oye, ¿vosotros no tomaréis un aceite o habréis tomado un aceite que andaban por ahí ambulante? Y dije yo: la Virgen, eso es. Le dije yo. Y entonces ya empezaron a preguntar por todo el hospital y todos habían tomado ese aceite. El marido de Inés también murió hace ahora 20 años. Y uno de sus hijos, aunque no quiere desvelar su identidad, nos muestra sus secuelas. Yo, por ejemplo, hay temporadas que se quedan los huesos adormilados. La mano, por ejemplo, se me queda entomida hasta que entre en reacción. Hay temporadas que sí, hay otras temporadas que sin ton ni son te duelen más los huesos. O hasta que entras en reacción notas que no puedes. Tú ibas a coger cosas y no podías.
Porque notabas, aparte de la fuerza que no notabas que no tienes fuerza, estabas muy cansado. Mire, las manos se me quedaron imposibilitadas y esta es la fecha que no creo que tienen mucho movimiento. Voy a dar los botones y me cuesta mucho. El juicio contra los aceiteros se inició el 30 de marzo de 1987 y quedó visto para sentencia el 30 de junio del año siguiente. El pago de las indemnizaciones se demoró más de 18 años, provocando que muchos de los afectados ya no se beneficiasen de ellas porque habían fallecido. Que nos daban una vivienda digna a todos afectados. Eso es mentira. Las indemnizaciones que decían ahí, mentira. O nos ayuda el gobierno o alguien, o si no, que nos las corten. A ellos había que juzgarles, porque no dicen más que mentiras, y cuando dicen mentiras hay una discriminación, y entonces había que ir a por ellos, porque la verdad es que tiene que resplandecer algún día, y no podemos consentir todo lo que aquí dicen los atropellos que nos están haciendo. Que nació afectada, que tampoco lo dicen los niños que nacen afectados. Eso es lo que tenían que decir, las verdades. El juicio se ha terminado hasta ahora y hay que dar un aplauso, y digo un aplauso que había que dárselo a la cara al abogado defensor de Valladolid, que nos ha tildado de todo lo peor que se puede plantear. Ese señor que cobra un dinero por defender a una persona implicada no tiene el mínimo derecho a humillar a 20.000 afectados por defender algo que no tiene ningún tipo de defensa. Algo sí nos han dado, sí, pero eso no es el pago de un hijo. El envenenamiento que se nos produjo no hay dinero que lo pague. Nadie estaría de acuerdo de que le pagasen una indemnización a gente que se quede en silla de ruedas. Nadie quiere que le paguen por estar enfermo. Y el que tenga, si hay alguna persona que tenga envidia de que se le pagan unas indemnizaciones a una gente enferma, vamos, es que está loco, no está bien de la cabeza. Desde el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras en Madrid se han dirigido los principales estudios llevados a cabo sobre la enfermedad. Las consecuencias fueron múltiples y aparecieron progresivamente. Los únicos que investigamos algo somos nosotros, que hacemos un seguimiento de todos los pacientes vivos. Básicamente fue una enfermedad pulmonar, lo que llamábamos nosotros una infiltración pulmonar, que veíamos en las radiografías, con un poquito de derrame de líquido en la pleura y que eso producía una insuficiencia respiratoria. En muchos casos, los problemas iniciales se convirtieron en patologías crónicas que afectaron y siguen afectando hasta el punto que les ha cambiado totalmente la vida. Fíjate, un vuelco de 190 grados. Llevo ya 5 años amputado. Yo es que ya lo pedí yo que me amputaran, porque eran unos dolores tan fuertes, que no aguantaba. A mí me hicieron más pruebas que la leche. Me daban unas sandalias eléctricas enchufadas a la luz a ver si me aliviaban y nada. Pues tomo 5 o 6 pastillas diarias a la cena y a la comida. Lo que tiene que entender la gente es que en aquellos primeros años del envenenamiento casi toda la gente tuvimos que hacer periodos largos de rehabilitación. En aquellas salas de rehabilitación había que haber puesto unas cámaras allí y se hubiera visto cómo la gente lloraba al hacer la rehabilitación, que no fueron un día ni dos, algunos 3, 4, 5 y 6 años. Todavía hay como un tercio del total de afectados que fueron censados en el principio de la epidemia que tienen afectación crónica de más o menos severidad. Básicamente es incurable, no tiene ninguna... porque todo lo que sean enfermedades residuales no tienen mucha... Se ha producido una lesión, esa lesión ha producido un daño, el daño no va más, pero el daño no se puede revertir. Fueron meses que marcarían para siempre las vidas de miles de ciudadanos. Sin saber por qué, ya nada volvería a ser igual. El síndrome tóxico pasaría a ser el sello del que incluso 30 años después, cientos de personas aún siguen sin poder desprenderse. Fosas comunes con inmigrantes desaparecidos y el terror imperando en buena parte de la sociedad. Así vive México desde hace años. Los cárteles de la droga imponen su ley de sangre a pesar de los esfuerzos del gobierno.
Nos hemos acostumbrado a ello, pero para sus habitantes es un auténtico drama. Así se sufre en México la narcoviolencia. 15.000 asesinados al año, 1.250 al mes, 41 muertes violentas cada día, casi 2 cada hora. No son los muertos de una guerra, al menos declarada. Son las estadísticas de México, el reino del narco. No será porque yo lo he querido. Puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo. There's a fine line between upholding the law and being above the law. Son secuencias de un videojuego basado en la violencia callejera mexicana. Niños de otros países lo verían como un escenario macabro, pero de ficción. Para los pequeños aztecas es una prolongación en la pantalla de lo que les rodea. Muchos están envueltos en crímenes desde antes de comenzar la pubertad. La inmensa mayoría no son más que víctimas. ¡No mames, dígame que no! El narco apunta y dispara sin mirar la edad. Este niño acaba de descubrir que su madre y sus 2 hermanos pequeños han sido asesinados. Los menores son un objetivo más de las balaceras. Es lamentable que cada vez haya más niños y mujeres víctimas, lo que demuestra que no es cierto que los civiles que mueren estén con el narco. O sea, es la prueba más palpable para desmentir al gobierno de que los que morían es que algo tenían que ver con el narco. Eso se nos ha dicho durante los últimos años. Bueno, ¿qué tienen que ver bebés de brazos? Asesinan a familiares, amigos y conocidos. Los tiroteos son demasiado frecuentes no solo en la famosa ciudad Juárez. Esta es una escuela de Chipalcingo, en el estado de Guerrero. En lugar de al profesor escuchan a un tipo vestido de policía. Es un simulacro sobre cómo deben actuar si llegan los malos. Han de cubrirse como puedan. La clase práctica se extiende al patio. Les enseñan hasta cómo han de arrastrarse para ponerse a salvo en una lluvia de balas. Así pretenden que no sean ellos los que acaben en las bolsas de la policía. La policía exhibe a los grandes capos como si fueran trofeos de caza. De ahí pasan a un sistema judicial lento y defectuoso. Cuando no topan con un magistrado, afín a su causa bajo prebenda pecuniaria. El sistema de justicia en México tiene el gran problema de impunidad y corrupción. Que las víctimas no sientan que su problema se resolvió, no sientan que la persona que les hizo daño realmente pueda llegar a la justicia. Entonces esto hace que pierda credibilidad el Estado mexicano. Generalmente viene entre el 91.5% de delitos que no tienen sentencia condenatoria y que quedan sin castigo, es decir, en la impunidad, y solamente estamos hablando de los delitos denunciados. Los narcos frenan a su manera a quienes tratan de cambiar esas estadísticas. Soy Rodolfo Torre Cantú. Mis padres me enseñaron a ser un hombre de valores. Rodolfo Torre, candidato del PRI en Tamaulipas, lo pretendía. Se convirtió en uno más bajo una lona policial. Probablemente habría tenido el enemigo muy cerca. El sistema de justicia en el país no está operando. Y no está operando porque por un lado hay una gran infiltración tanto en los ministerios públicos como en las policías. De la delincuencia hay una gran corrupción. Para atrás, por favor. Pase para atrás, más les pedimos que allá, a la carretera, por favor. A la carretera, vámonos a la carretera. También me agredieron los soldados a media calle, me doblaron la mano, me agarraron a patadas, sin explicarnos el porqué, y venían encapuchados con los lentes. Informar en México es una profesión extremadamente difícil. Por un lado se enfrentan a la mordaza de las fuerzas de seguridad. Por otro, a la coacción de los sicarios. En el último año y medio ha habido ciudades, plazas, entidades de la República en donde los informadores se han sentido amedrentados, amenazados. Incluso ha habido medios que han tenido salidas públicas exponiendo su situación. 14 periodistas fueron asesinados en 2010 por el ejercicio de su función, más que en los conflictos de Irak y Afganistán.
Los narcos han originado una catástrofe humanitaria actualmente superior a la de esas guerras. El año pasado, 120.000 mexicanos huyeron de sus lugares de residencia por miedo a la violencia. Es el país con más desplazados internos. La tarde oímos los plazos y nos salimos unos cuantos cobijas y nos fuimos y ellos se fueron, quién sabe dónde ganaron, y un día no hubo nada. Y otro día vinimos y entonces oímos la plática que por ahí estaban arriba. Los 150 habitantes del pueblo de Tierras Coloradas se han convertido en refugiados en su propio país. Quemaron sus casas porque esta zona de Durango es el campo de una batalla entre cárteles para hacerse con el terreno. Al parecer, idóneo para la plantación de marihuana. Viven presos del miedo. Pues antes no podíamos ir a comunicarnos allá con ustedes porque teníamos miedo. Tan mal o peor si cabe lo tienen los millares de latinoamericanos que tratan de emigrar a Estados Unidos a través de México. Encontraron los cadáveres de 72 de ellos en un rancho en Tamaulipas. Tan solo fueron unos de tantos. Documenta 200 casos de secuestros masivos de emigrantes, con un total de 11.333 víctimas, cifra que incluso podría resultar superior. La batalla contra los cárteles de la droga ha tocado de lleno al gran vecino del norte. Washington emplea su tecnología militar más vanguardista. Varios drones no tripulados como este patrullan los desiertos fronterizos en busca de criminales. Por su parte, el gobierno mexicano no se queda corto en sus esfuerzos. Así entrena a sus tropas de élite para cazar delincuentes. El presidente Felipe Calderón desplegó al ejército en 2006 para acabar con la mayor lacra de su país. Sin embargo, no ha frenado el reguero de sangre. Desde entonces han matado a cerca de 36.000 personas y siguen disparando. Todavía queda mucho para que México deje de ser el reino del narco. El próximo martes se inaugura Pasio, una nueva estación en el largo camino de las edades del hombre, iniciado en 1988. En esta ocasión con dos sedes, las localidades vallisoletanas de Medina del Campo y Medina de Rioseco. Un proyecto cultural sin parangón en el mundo y con cifras espectaculares. 15 ediciones a las espaldas, 2 de ellas en el extranjero, Amberes y Nueva York, y más de 10 millones de visitantes. Con Pasio se abre una nueva etapa. En esta ocasión se podrán disfrutar 146 obras. Muchas de ellas salen por primera vez a la luz después de siglos de clausura. A pocas horas de que se inaugure la nueva muestra, en 7 días repasamos la evolución de las edades del hombre, toda una seña de identidad del patrimonio de Castilla y León. Arte, patrimonio y cultura. Las edades del hombre llevan 23 años mostrando los tesoros que las 11 diócesis de Castilla y León han ido recopilando durante siglos. La mitad del patrimonio de España se encuentra en esta comunidad y de él un 80% pertenece a la Iglesia. Grandes obras expuestas en los mejores marcos y que cumplen 16 ediciones acercándonos al arte sacro de Castilla y León. En 1988 comenzaba la andadura de las edades del hombre en Valladolid, ciudad que vio nacer a la Fundación. Bajo el título El arte de las iglesias en Castilla y León, la Catedral de la Asunción acogió una exposición de 209 obras. Una muestra que tuvo un gran éxito entre los ciudadanos. Más de 1 millón de personas caminaron entre estas paredes. A mí la de Valladolid fue la que más conocí, ¿verdad? Porque estuve más veces y todo eso. Pues tendría que decir la de Valladolid, que yo creo que fue la más visitada. Al principio me parece que dijeron 1.200.000 visitantes. No lo sé si fueron tantos o no. Monjes y sacerdotes estuvieron durante siglos entre los más cultos de la sociedad. Libros, documentos y pergaminos se acumulan en las bibliotecas de las iglesias.
un patrimonio que se expuso en 1990 en la Catedral de Burgos. Y de las letras a la polifonía, León vistió su catedral con la música de nuestras iglesias, un aspecto más desconocido que permitió sacar a la luz más de 200 partituras que llevaban siglos encerradas en parroquias y catedrales. Pasado y futuro se mezclaron en Salamanca en 1993. Bajo el título El contrapunto y su morada, se quiso poner en valor el arte de nuestros antepasados, continuado por las nuevas generaciones. Esta tierra es una tierra de adentros, es una tierra de horizontes sin horizontes, de corrales sin tapias, es una tierra de corazón herido, porque ojo lo que ha sufrido la gente de esta tierra a lo largo de la historia. Y por eso quizá estamos preparados para encontrarnos con los adentros. No es raro que aquí haya existido un Juan de la Cruz, y aquí en Segovia vivió Juan de la Cruz, y mostramos el Cristo que le habló aquí a Juan de la Cruz. No es raro la presencia de Teresa de Ávila, no es raro la presencia de tantos escritores que han buscado el revés y el envés de la realidad. Por eso tampoco es raro que una exposición como la nuestra se haya convertido en un fenómeno social, auténtico fenómeno social. Para la quinta edición se miró en el exterior. Hasta Bélgica viajaron 182 obras de la comunidad para mostrar un pasado en común. Burgos, Medina del Campo y Valladolid se relacionaron con Flandes en el pasado, dando lugar a una relación artística y cultural que se expuso en Amberes en 1995. 2 años más hubo que esperar para que las edades volvieran a casa, concretamente a Burgo de Osma. Se cree que la diócesis de esta ciudad soriana se fundó en el siglo V, 1400 años que se mostraron en la misma catedral en que empezaron su andadura. La ciudad de 6 pisos recogió la historia de la localidad desde la era romana hasta el siglo XIX. En la Bella Desconocida, nombre con el que los palentinos bautizaron a su catedral, se expuso la 7ª edición. Memorias y Esplendores puso de manifiesto el riquísimo patrimonio cultural que Palencia quiso recuperar y recordar con más de 300 obras. Y con el cambio de década llegó Encrucijadas. Astorga, históricamente cruce de caminos, abrió las ediciones del siglo XXI. Un repaso a la historia de la centuria anterior, con guerras, dictaduras, cambios literarios y avances tecnológicos que se plasmaron en el arte y el relato cristiano. Instrumentalizamos el arte y lo hacemos en orden a cambiar las palabras por las obras artísticas. Pudiera darse el caso de que necesitemos escoger una obra de arte de menor calidad con el fin de pronunciar la palabra oportuna, de decir la palabra justa dentro del relato. Y esto no lo acaban de entender los historiadores del arte, que solo saben de calidad formal. Este arte no fue hecho para estremecer y asombrarse ante la buenísima calidad formal suya. Este arte fue hecho para conmover los corazones. En 2001 la exposición viajó a Zamora, que celebraba 1100 años de la fundación de su diócesis. Remembranza recopiló en la catedral 374 obras con el objetivo de mostrar el arte pasado para hacerlo presente y futuro. Un año después fue el turno de la ciudad de los rascacielos. Nueva York fue la sede de la 10ª edición de las Edades, que por primera vez se realizaba en una catedral no católica. Bajo el nombre de Time to Hope, Tiempo para la Esperanza, se expusieron un centenar de obras castellanas y leonesas. En Segovia comenzó un nuevo ciclo expositivo. La Pascua fue el hilo conductor de una exposición que mostró los misterios de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. El Árbol de la Vida reunió muchas de las tallas más importantes que procesan en la Semana Santa de Castilla y León. Una temática que vivió su continuación un año después en Ávila, con la muestra Testigos, que pretendió enseñar en arte la importancia de la esperanza y la fe.
Ciudad Rodrigo abrió una nueva etapa en 2005 con Kyrios, más de 200 obras con las que mostrar la vida de Jesús y transmitir la palabra de Cristo. Las edades del hombre es una evangelización, es algo previo a la catequesis. La catequesis técnicamente es la maduración de la fe en la comunidad. Por tercera vez, las edades viajaron a la provincia de León. Ponferrada acogió en 2007 Yo Camino, un lema que hace referencia a la vía jacobea y a las pautas para entender el camino y el sentido de la vida. 2 años después, Soria acogió la hasta ahora última edición. La Concatedral de San Pedro presentó una exposición relato en la que las obras sustituyen a las palabras para contarnos una parábola. Y ahora el testigo lo recoge la provincia que vio nacer esta iniciativa. Pasio llega a Medina de Río Seco y Medina del Campo. Es un encuentro con nuestra historia religiosa, cultural, con nuestro pasado que continúa siendo también presente. Van a recibir mensajes importantísimos para su vida. La visita de una exposición que merezca la pena ser visitada, yo en principio pienso que todas, pero estas ciertamente lo son, queda, digamos, con una gran satisfacción la persona que lo visita. Hombre, me he encontrado con algo que me dignifica. El arte sacro de Castilla y León parece no tener fin. Ahora se asoma a las grandes localidades que no son cabeza de diócesis. A las 2 Medinas les seguirán Oña, Arévalo y Aranda de Duero. Son el presente y el futuro de una exposición que nos muestra un pasado de valor incalculable. Patria